¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? ¿Por qué la creación varía y acerca de las manecillas? Entonces, algunas referencias en torno a estos simbolismos, literalidades y realidades serían, por ejemplo, voy a poner un poquito el título para ordenarnos. ¿Por qué sobre lo de la creación? Sobre lo de la creación. Y también por qué y las manecillas del reloj. Entonces, ¿por qué lo de la creación? Entonces, para entender estas cosas se encuentran en varias partes de las Sagradas Escrituras y entonces hay que tener un poco de información en esos preceptos. Entonces, yo hice un pequeño diagrama, un poco, como decirlo, un poco, de una forma un poco quizás carente de un poco de conceptos artísticos, pero de una forma muy simple para entender algo referencial. Por ejemplo, solamente voy a hacerme valer de una ayuda, por ejemplo, que sea aproximada para que el gráfico sea algo adecuado. Por ejemplo, esto sería aproximadamente, por ejemplo, el querido planeta donde habitamos, la Tierra. Entonces, esta Tierra, como está escrito en el Génesis, durante el momento de la creación, Dios nos creó con amor y nos dotó de facultades, tanto materiales como espiritualmente. Entonces, pero existen lo que se denomina, por así decirlo simple, las protecciones. Por ejemplo, que le pondré una referencia ahí, pero existen algo, por ejemplo, relacionado, por ejemplo, a los relojes. Existen muchos relojes, tanto personales como de los departamentos, de las naciones, de los continentes y de la Tierra en general. Existe una múltiples cotangencias, temporalidades, como lo describen las Sagradas Escrituras. Y, por así decirlo, como dice en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, existe, por ejemplo, las futuras o las subsiguientes reencarnaciones, es decir, el hombre, al tener un crecimiento espiritual, por ejemplo, hay el caso de, bíblicamente, por ejemplo, de Juan el Bautista, que Juan el Bautista, hay referencias bíblicas que había sido Elías. Entonces, eso quiere decir que da pie a pensar que la reencarnación es posible. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, que las reencarnaciones o simplemente son posibles. Para prepararnos tanto como se diría espiritualmente. Entonces, por ejemplo, así como existen, por ejemplo, luminarias, que son los cielos, existe la tierra. Entonces, esas dualidades. Entonces, por ejemplo, todos hemos entendido en cierta forma lo que dice la Sagrada Escritura acerca de los cielos y los infiernos. De hecho, son múltiples. Así como hay muchos cielos, hay múltiples infiernos, tanto lugares, tanto mentales y como tanto físicos. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras se referencia que uno de los infiernos materiales posiblemente esté ubicado en uno de los planetas descritos como Marte, en parte. Y algunos de los cielos se encuentran en esferas celestiales superiores, por ejemplo, descritos en las Sagradas Escrituras. Lógicamente, los lugares no amplía mucha la información acerca de las referenciales, pero existen múltiples dimensiones y múltiples temporalidades. Entonces, el hombre, como rescaté en un panfleto, hay que pensar siempre en energía, en frecuencia y en vibración. En frecuencia y en vibración energética. Entonces, en el 2024
que es el año de protección espiritual de América del Sur, pero asimismo en el hemisferio norte, en Estados Unidos, se va a potencializar el reinado del anticristo. Entonces surge esa dualidad de algo bueno que sucede en un lugar, pero de algo negativo que sucede en otro. Por eso es que todos tenemos que despertar ese amor al prójimo y entender que lo que pasa en algún lado nos va a terminar afectando. Eso es porque la tierra es un elemento único. No hay divisiones. Las divisiones las realizó el hombre. Las divisiones, los paréntesis, las fronteras, los realizó el ser humano, es decir, el hombre. Por eso es que siempre, por ejemplo, y cuando hablamos de cielos e infiernos, ojo, cuando miramos para arriba, es decir, en las luminarias, en el cielo, existen cielos y también existen infiernos. Y en la tierra también existen cielos y existen infiernos, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Inclusive, dentro de la misma tierra hay más civilizaciones. Eso se encuentra descrito en parte en las Sagradas Escrituras. Por eso, inclusive, son cosas que están detalladas. Por eso hay que entender parte y hay que tratar de hacer un concepto, también un concepto personal. Entonces, y entender que esas civilizaciones también tienen esas leyes espirituales de karma y dharma. Entonces, hay que entender que todos somos elementos que por más que estemos, por ejemplo, divididos o hayamos sido divididos por el hombre por fronteras, la Tierra se cuenta como un elemento único. Entonces, por eso de todas maneras hay que buscar siempre la información. Por eso es que, por así decirlo simple, el hombre, en este caso la mujer, el hombre, entonces, por ejemplo, pues cuando tiene una frecuencia elevada, por ejemplo, es una frecuencia elevada, entonces va a tener amor, va a tener confianza, amor al prójimo, información, claro que con una mezcla de todo. Entonces, pero cuando existe esta baja frecuencia, existen muchas cosas. Por ejemplo, existen los dolores, las envidias, la desinformación, la confusión, lo que está escrito en la Biblia, en el Evangelio de Juan, lo que pasará durante la tribulación, que es el orden mundial. Eso se encuentra escrito en el Evangelio de Juan y otras realidades. Entonces existen esas dicotomías. Y si buscamos, de todas maneras, no somos la única creación, hay muchas creaciones con frecuencias elevadas, por ejemplo, o relativamente. Por ejemplo, frecuencias altas, amor, la confianza, amor al prójimo, por ejemplo, o amor a algún tipo de creación, la información, el amor a la humanidad. Y la pregunta es, ¿vivimos en estos tiempos donde las personas que nos gobiernan tienen elevada frecuencia? Todos sabemos que la respuesta es, actualmente deberíamos tener, por lo menos, aquellas personas que nos gobiernan a nivel mundial, si tuvieran una elevada frecuencia tendrían todo esto. Pero se supone que la respuesta es no, porque vivimos en un tiempo donde la información nos desinforma, donde hay dolor, donde hay envidia, donde hay confusión, donde los medios de comunicación confunden y dan desinformación.
y cuando la verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras, la correcta información y la verdadera información. Y algunas definiciones temporales, por ejemplo, en los relojes ya sabemos que, por ejemplo, sobre el reloj de la tribulación, pero de todas maneras, lo que tenemos que acotar es que en la Biblia hay un sinfín de informaciones y hay numerología, tanto bíblica como literalmente. Por ejemplo, el calendario gregoriano, por ejemplo. Un ejemplo, que estamos en un año central y que bíblicamente el 14 de marzo del 2021 es el inicio del año bíblico. Acá voy a poner año central 1421 como un año bíblico. ¿Por qué? Porque es el inicio del año bíblico, porque es el primero de Nisan, es decir, son terminologías, digamos que para adecuarlas en torno a una realidad. Entonces, para Dios, un día son como 24 horas, pero también como 1000 años, porque para Dios las temporalidades son posibles. Entonces, de todas maneras, existe en la Biblia lo que son los fenómenos cíclicos. Por ejemplo, que la creación fue en un primer día. Estos son los días de la semana: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los 7 días de la semana. Pero la creación, el primer día de la creación fue un día domingo. El siguiente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Nos encontramos, entonces, ¿dónde nos encontramos? Actualmente nos encontramos en el día viernes, es decir, en el sexto día. Y estamos a punto de pasar al séptimo día, al día sábado. A punto, que es por etapas. Se va a pasar ese año por etapas. El día sábado. Por etapas del 2021, mejor dicho, referencialmente 2020 al 2028, porque el año 72 es clave. Y el 2028 corresponde ya al inicio del día sábado bíblico. Durante cada día, por ejemplo, son 1000 años. Estamos en el día viernes, en un año central, el 2021, a punto de pasar por etapas, porque estas temporalidades son algo también por etapas al día sábado, que es el séptimo día. Posiblemente, definitivamente, ya habremos pasado totalmente el año 2028. Estamos en un año central, 72. El 2020 tiene numerología de 72, de 34, etc. Entonces, tenemos que prepararnos para el día sábado. Entonces, prepararnos para el día sábado. Entonces, hermanos, y por ejemplo, voy a hacer una interrogación. Y por eso es que cuando uno está escrito en la Biblia, por eso es que los satanistas nos confunden y bueno, nos quieren decir, por ejemplo, que el séptimo día, es decir, el día de descanso, el día de reposo, el día sábado es el día de reposo, es decir, el reino cristiano en la tierra, el día sábado es el domingo. Los satanistas nos quieren decir que el día de reposo es el domingo.
Y yo les pregunto, ¿es el día de reposo el domingo? Claro que, por supuesto que no. El día de reposo es el día sábado. Por etapas, año 2028, estamos en el reloj final. Entonces hay que prepararnos para el día sábado, porque ese es el verdadero día de reposo. Y actualmente vemos que los satanistas están en contra de las Sagradas Escrituras porque dicen que el día de reposo es el domingo, cuando es el día sábado. Por eso el sábado es un día especial. De todas maneras, trato de ser un poco explícito, es una transmisión en vivo, todavía es mes de abril del año 2021. Y si hay algunas inexactitudes, les pido disculpas y les pido perdón porque es una transmisión en vivo y pueden surgir muchas cosas. Entonces, de todas maneras, ese es el detalle. Ese es el día conocido como el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso, el día sábado. Estamos prontos para el día sábado, descrito plenamente en las Sagradas Escrituras, en muchos libros. Y es el séptimo día y el día de reposo. Y entre comillas día, porque estas definiciones, un día equivale a 24 horas equivale a 1000 años, es decir, son milenios. Entonces, hablamos de ciclismos o ciclos. Entonces, hermanos, de todas maneras, como todos somos hermanos, hay que entender algunas revelaciones tanto de las Sagradas Escrituras y también como las leyes espirituales tienen que regir en par de nuestras vidas y conocer algunos resúmenes, por ejemplo, descritos en las Sagradas Escrituras, que tenemos un crecimiento espiritual en este mundo terrenal, donde existen múltiples relojes, tanto personales, tanto familiares, existen una multiplicidad, una multitud de tiempos y de esferas temporales descritas en las Sagradas Escrituras, que tenemos que pensar, como incluso lo decía Tesla, en frecuencia, en vibración y en energía. Más que nada porque el 2024, el 2024 será la protección de países de América del Sur. América del Sur, de acuerdo a lo que decía Parravicini, es un lugar donde será un referente de paz y justicia para todo el mundo. Y de todas maneras tenemos que buscar tener esta elevación de frecuencia, porque la elevación de frecuencia nos trae todo lo positivo. Claro que somos seres con multiplicidades, que somos seres imperfectos y tenemos que pretender la frecuencia, que es amor al prójimo, confianza, la información, el amor a la humanidad. Y recordar que también lo que hacemos, y ahora es la realidad. La realidad es que vivimos gobernados por personas, que es la élite descrita en las Sagradas Escrituras, que tienen una baja frecuencia. Por eso es que actualmente en la tierra real no hay amor al prójimo, hay desinformación por medios de comunicación que nos ocultan la información y que no nos brindan la verdadera información de estos cambios que se acercan y se aproximan. De todas maneras, como está escrito en las Sagradas Escrituras, y eso es relevante, digamos. Entonces, recordar que estamos en un año bíblico central, inicio bíblico, 14 de marzo del 2021. Entonces ¿qué dice la iglesia, por ejemplo, actual? La iglesia, por ejemplo, católica. Nos quieren decir que el día domingo es el séptimo día de reposo. Y acá, por ejemplo, he ejemplificado lo que está escrito en el primer libro del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. Y nos indica claramente que el séptimo día es el día de reposo y que ese séptimo día es el día sábado y que el domingo fue el primer día. Es decir, eso llevándolo simbólicamente a una referencia cronológica, usando simbolismos. Porque hay que recordar que en la Biblia hay mucho simbolismo de cosas reales. Y esto es un hecho real. El sábado se consigue por etapas y aproximadamente el día sábado, que es el verdadero día de reposo, que es descrito en el Génesis, en el primer libro del Nuevo Testamento, el día de reposo
se consigue por etapas y definitivamente se habrá pasado esta etapa el año 2028. Entonces hay que prepararnos para este Shabbat o el día sábado. En la Biblia está descrito que el primer continente en guardado o en ser salvado va a ser el continente africano. Y uno de los continentes en el ranking, es decir, me parece que está entre uno de los rankings, es el continente de América del Sur. O sea, los que viven en América del Sur, países como Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, etc. De hecho, Bolivia es uno de los primeros países en protección espiritual. Le siguen Perú, le siguen Brasil y otros países de América del Sur. Los que habitan actualmente América del Sur y en algún país de América del Sur, que tienen que entender que están en el ranking espiritual que lo describe plenamente las Sagradas Escrituras. Y en contraposición, porque siempre existen esas contraposiciones, Estados Unidos, que está descrito bíblicamente, por eso tenemos que ofrendar ayuda, amor al prójimo a nuestros hermanos de Estados Unidos. Estados Unidos será será el lugar o uno de los lugares o posiblemente el lugar más tribulado y más atormentado durante la tribulación, donde reinará el anticristo, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Y eso es palabra que está escrito en las Sagradas Escrituras y está referenciado de esa forma. Entonces, hermanos, esta es una pregunta, por ejemplo, que surge, por ejemplo. Quieren convertir pues, muchos medios por ejemplo, el primer libro del Antiguo Testamento, que es el libro del Génesis, se encuentra plasmado que la creación fue de forma cíclica, es decir, por niveles y por etapas. Y se encuentra referenciado que el primer día de la creación fue el día domingo. Inclusive, bueno, ya son para entrar un poco en referencias en qué día fue tal creación, pero después de la creación vino el día de reposo referenciado. Y para Dios un día es como 24 horas y como mil años, que son simbolismos para entender la codificación de lo que está escrito en el Génesis. Entonces, hermanos, esos detalles bíblicos quería compartir con ustedes. De todas maneras, a los que puedan seguirme en las plataformas, también hay una plataforma en YouTube. El link está en varias descripciones. Buscan como profecías y predicciones y ponen canal, porque en YouTube hay que poner canal, porque si no, de todas maneras, para que salga el canal que les hago mención. Y de todas maneras que puedan seguir aprendiendo las partes teológicas que se encuentran descritas en las Sagradas Escrituras. Y de todas maneras, porque estamos en tiempos y hay que prepararnos tanto cognitivamente, tanto espiritualmente, porque el día sábado, el día de reposo, está pronto. Eso es lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Y como indica las Sagradas Escrituras, hay que leer la Biblia, hay que hacer oración, cadenas de oraciones, pero también hay que tener conocimiento tanto energético espiritual de estos detalles que se encuentran descritos en muchos textos de las Escrituras o de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, que es un compendio, la Biblia viene de biblion, o sea, Biblia significa conjunto de libritos o conjunto de libros, de personas que han escrito esos libros en inspiración divina, realidades acerca del futuro precisamente en el cual aproximadamente las 7.000 millones de almas que habitan esta tierra están teniendo en esta realidad el cambio del día milenario al día de reposo. Entonces, hermanos, de todas maneras, manifestarles de todas maneras que sigan escudriñando, leyendo la Biblia, orando, pidiendo sabiduría, tengan confianza en Dios. Por Yeshua y Mashiach llegamos a Yahweh, el nombre bíblico de Dios. Y los quiero mucho y saludos cordiales.